Hola, buenos días. Soy el doctor José Antonio Mendoza. Muchas gracias por venir a este seminario. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de OCT y OCT en geografía. Lo que queremos mostrarles el día de hoy son las nuevas tendencias en esta tecnología, ya que OCT pues tiene bastante tiempo con nosotros y cada vez lo utilizamos más en lo que viene a ser la oftalmología general. Vamos a tener 4 partes en este seminario. La primera parte vamos a hablar de generalidades acerca de OCT y OCT en geografía. En la segunda parte vamos a hablar un poco acerca de patología de retina. Luego vamos a hablar algo de patología relacionada a glaucoma. Para finalizar viendo la nueva parte que vendría a ser OCT en geografía. Vamos a tener una ronda de preguntas al final. También vamos a poder hacer preguntas que ustedes pueden ir tipeando a lo largo de este seminario y podemos contestarlas pues apenas las tengamos. Entonces, empecemos con la primera parte. Vamos a hablar un poco de las generalidades y de lo que viene a ser el OCT. Pues el OCT ya tiene bastante tiempo con nosotros. Estamos actualmente en lo que viene a ser la tercera generación de OCT. El OCT inicial, hace muchos años, comenzó trabajando con un principio que se llama Time Domain, o dominio del tiempo. Trabajaba con una longitud de onda de 1310 nanómetros, lo que resultaba en menor dispersión de la luz y pérdida de señal, y nos daba muy buenas imágenes. En esta época nosotros hablamos de lo que era una biopsia en vivo. La segunda generación de OCT, que es la que está más tiempo en el mercado y es la que tenemos en la actualidad, pues se llama Spectral Domain. Utiliza una longitud de onda más corta que el Time Domain, pero nos permite también tener una mejor resolución axial. El problema vendría a ser la evaluación de la profundidad y una exploración horizontal que es un poco limitada. La tercera generación de OCT viene a ser Swept Source OCT. Esto utiliza de nuevo una longitud de onda un poco más larga y nos permite una mayor penetración en el tejido y las estructuras opacas, lo cual es muy importante para visualización en el segmento anterior, tanto también en la parte posterior a través de sangre o algún tipo de otras opacidades que tengamos. Entonces, el OCT tiene diferentes tipos de formas de trabajar. El Time Domain, como pueden ver la imagen inferior, es un poco más pixelada, la resolución era bastante más limitada, se basaba en un principio que se llama el interferómetro de Michelson. La segunda generación de OCT es basada en un espectrómetro. Eso pudo hacer que la señal tuviera mucha mejor resolución, se vean mucho mejor las capas de la retina y también aumente la velocidad de escaneo. En el primer tipo de OCT nosotros hacíamos aproximadamente 512 scans por segundo. La segunda generación, que vienen a ser los Spectral Domain, llegó alrededor de los 50.000 scans por segundo. Y la tercera generación, que es la que tenemos en la actualidad, que se llama OCT de barrido, Swept Source, hace arriba de los 100.000 scans por segundo. Entonces, haciendo una comparación de lo que viene a ser la velocidad de escaneo, Time Domain, en la parte muy inicial tenía muy baja resolución. Luego Spectral Domain llegó inicialmente a 10.000 scans por segundo y en la actualidad pues la resolución que tenemos es muy, muy superior. Con este tipo de máquina nosotros podemos ver todas las estructuras de la retina y podemos ir viendo cómo se va formando o cómo vemos por primera vez un corte histológico en vivo. De acuerdo al tipo de resolución que tengamos, pues cada vez vamos a tener mejor visualización de las estructuras. La escala de colores que tenemos es una falsa escala de colores que indica reflectancia. Las estructuras más reflectantes, como el epitelio pigmentario de la retina y la capa de fibras nerviosas, se ven de color rojo, y las estructuras poco reflectantes, como viene a ser el vítreo o la capa de fotorreceptores, se ven de color negro o ligeramente más oscuros. En la actualidad, la mayoría de OCTs trabajan con la imagen real, que viene a ser en una escala de grises, y no se utiliza la falsa escala de colores que se utilizaba antes para poder definir y hacer la segmentación adecuada entre las diferentes capas que nosotros vamos a ir evaluando. En el mercado tenemos una serie de OCTs. Este es un review de todos los OCTs que tenemos al año pasado. Hay OCTs de segmento anterior, hay OCTs de segmento posterior, hay OCTs que se utilizan para segmento anterior y posterior. La longitud de onda también varía, sobre todo los OCTs de segmento anterior y los OCTs de segmento posterior. Y en realidad, pues, actualmente se está haciendo lo que se llama imagen multimodo, que es tratar de englobar en un solo equipo
OCT de segmento anterior, OCT de segmento posterior, fotografía a color, fotografía libre de rojo, autofluorescencia, angiografía con fluoresceína y todos los tipos de imágenes que nos pudieran aportar algún tipo de información válida para el diagnóstico de la patología. Hablemos un poco de los errores que tenemos. Existen diferentes tipos de errores cuando nosotros tomamos un OCT. Por ejemplo, la imagen que tienen a la derecha es el BESCAN de un paciente con alta miopía. Al tener una retina altamente curva, pues esto hace que la imagen se desdoble y nosotros tenemos una imagen doblada hacia la parte posterior. Ese es un error bastante común por el tipo de curvatura que presenta la retina. Las segundas imágenes son artefactos por reflexión. Por ejemplo, la banda de hialoides posterior se ve en la parte anterior y en la parte posterior, alrededor de la coroides y también alrededor de la retina. Eso es, de nuevo, un error de segmentación. Se llaman imágenes conjugadas. Y en el último ejemplo tenemos un error por reflexión. Estructuras hiperreflectantes, como en el caso de la hialosis asteroidea, también se van a ver reflejadas tras de la retina. Estos son errores bastante comunes y se tratan de subsanar con los algoritmos con los que trabaja la máquina. En estos ejemplos tenemos lo que se llama una imagen con artefactos por movimiento. Si el OCT no tiene un barrido bastante rápido, nosotros vamos a tener algunos artefactos debido al movimiento del paciente. Eso nos va a llevar a errores en la segmentación. Ustedes van a ver acá una línea celeste y una línea azul donde marcan las flechas rojas. Es un error de segmentación. La máquina ha interpretado por el movimiento que eso es la zona donde está terminando el epitelio pigmentario de la retina y en realidad no lo es. Entonces, este tipo de artefactos por movimiento se ha subsanado aumentando la velocidad de barrido de los OCTs. Mientras más rápido tengamos el escaneo, pues menos errores por movimiento vamos a tener. Otros errores muy comunes son los artefactos y errores de segmentación. Todos los números del OCT, grosores, volúmenes de retina, grosores de capa de fibras, células ganglionares, son medidos con respecto a la segmentación que haga el equipo. Si el equipo tiene una baja señal, si la lectura de la parte posterior del ojo tiene una intensidad muy limitada, pues esto nos va a llevar a errores de segmentación. Si la patología altera la arquitectura de la retina y la máquina no puede delimitar adecuadamente las capas, esto nos va a llevar también a errores de segmentación. Estos errores de segmentación nos van a llevar a errores posteriores en las mediciones. Entonces, muchas veces cuando la señal no es muy buena debido a opacidad de medios, debido a que la intensidad de señal es muy limitada porque no está en posición correcta del equipo, o que la arquitectura de la retina es muy alterada, pues vamos a tener estos errores de segmentación y por lo tanto los números que nosotros estamos acostumbrados a ver van a tener ciertas variaciones, como en este ejemplo. Acá podemos ver que la retina se encuentra en la parte de la fovea bastante bien delimitada, donde están las flechas rojas, pero el equipo a la hora de hacer la segmentación piensa que hay un agujero a ese nivel y por lo tanto la capa no está bien delimitada. Esto nos va a dar errores de medición. Entonces siempre es recomendable revisar el BESCAN, revisar cómo está la segmentación hecha por el equipo y en base a eso podernos fiar de los números que nosotros estamos obteniendo. Como les digo, actualmente, pues los equipos de OCT que presentan mayor velocidad, mejor resolución y mayor penetración del tejido han hecho que estos artefactos cada vez sean menores. Acá tenemos de nuevo varios ejemplos de artefactos por errores de medición. Ustedes van a ver algunos pseudoquistes acá o algunas alteraciones del epitelio pigmentario que nos van a dar ciertos errores de medición y eso nos puede llevar también a errores en la interpretación de las tomas. Así que, como consejo general, siempre revisen los BESCAN, tengan la seguridad que la segmentación esté bien hecha y eso va a asegurarles que los números en los cuales nosotros nos fijamos sean reales. Para hacer un estudio de OCT no solamente hay que mirar la escala de colores, no solamente hay que mirar los grosores, no solamente hay que mirar los volúmenes, el estudio de OCT debería ser dinámico y deberíamos mirar por costumbre todos los BESCAN que ha hecho el equipo para tener la seguridad que lo que estamos viendo es lo correcto. En un estudio que se presentó el año 2010 en la revista de la Academia Americana de Oftalmología, pues podemos ver cómo es la variación entre dos OCTs que se encuentran en el mercado, los dos son Spectral Domain, y la cantidad de alteraciones o artefactos según las diferentes categorías. Como pueden ver, la degeneración macular, los desprendimientos de retina o las uveitis
pues son las categorías que presentaban mayores errores de segmentación. De nuevo, esto con los OCTs más veloces, pues cada vez es menos. Si nosotros comparamos lo que es Spectral Domain OCT, que es segunda generación, con SwepSource OCT, vamos a ver que en la misma patología tenemos una mejor definición debido a la mayor longitud de onda que presenta este equipo. Si ustedes ven la imagen de SwepSource OCT, podemos ver perfectamente la interfaz del vitrio con la retina, podemos ver todas las diferentes capas de la retina, dónde se encuentran los problemas y podemos también ver perfectamente la coroides. En la imagen de Spectral Domain OCT, pues se puede ver la misma patología, solo que con menor definición. Es como comparar un poco televisión de Ultra H definición versus televisión estándar. Podemos ver en ambas lo mismo, pero en realidad vamos a tener una mucho mejor definición con la nueva tecnología. Un poco más de ejemplos de esto. De nuevo tenemos algún tipo de patología acá. Podemos ver que en las imágenes del OCT de última generación se puede ver mucho mejor. Lo que hicieron algunos equipos que tienen Spectral Domain OCT es trabajar con lo que se llama EDI o EDI, hacer Enhanced Deep Image, que lo que quiere decir es que estamos tratando de hacer que la señal nos presente una imagen de mejor resolución, pero si ustedes se dan cuenta, yo puedo tomar el foco a nivel de la retina y tener una muy buena definición a nivel de la retina, o poner el foco a nivel de la coroides y tener una buena definición a nivel de la coroides. Si yo cambio el foco de estas estructuras, pues una de las dos no se va a ver tan bien. Los equipos más modernos nos permiten ver muy bien todas las estructuras sin ningún tipo de problema. También podemos atravesar pues, estructuras opacas, podemos atravesar aceite de silicón, podemos atravesar hemorragias. En los países como el mío, donde tenemos pacientes con cataratas bastante densas, pues una mayor longitud de onda nos permite tener mejor visualización de las estructuras y ver un poco más lo que queremos ver en la parte posterior del ojo. Vamos a hablar un poco acerca de retina. Voy a presentarles algunos ejemplos de patología típica de retina en esta parte del webinar. Empecemos con la retina normal. Este es un corte vertical sobre la fóvea. Ustedes pueden ver perfectamente cómo se ve la interfase de la coroides con la esclera. Podemos ver todas las capas de la retina y podemos ver también algunas partes del vítreo. Delante de la fóvea podemos ver la bursa premacularis. Delante del nervio óptico podemos ver el área de Marteggiani y también podemos ver la hialoides posterior con sus adherencias en las partes más importantes. Eso es como se ve un B-scan de la fóvea normal. Cuando tenemos un poco de patología, por ejemplo, patología dependiente del epitelio pigmentario de la retina, podemos ver que está ligeramente levantado. Este es un desprendimiento del epitelio pigmentario, pero que el contenido que se encuentra debajo de este no es un contenido sólido, es un contenido líquido, así que lo más probable es que el desprendimiento de este epitelio pigmentario, en el caso que estamos viendo, sea de tipo seroso. A diferencia del que estamos viendo acá. Acá tenemos un desprendimiento del epitelio pigmentario causado por drusen. Los drusen son depósitos que se encuentran debajo del EPR y eso va a hacer que el contenido que ustedes vean sea de una forma diferente. Es un contenido sólido en este caso, a diferencia del anterior donde teníamos un contenido líquido. Cuando la patología de retina va avanzando, en este caso una membrana neovascular, muchas veces la señal va disminuyendo conforme vamos profundizando y eso da los errores de segmentación que comentábamos hace un momento. En este caso particular de una membrana neovascular, podemos ver la zona donde se encuentra la membrana, podemos ver los pseudoquistes que está formando la membrana en la parte intrarretinal, podemos ver el desprendimiento del epitelio pigmentario y también podemos ver el engrosamiento que tiene la coroides por debajo de la lesión, lo cual nos indica que esta membrana pues ha partido en la parte coroidea, siendo una membrana neovascular coroidea. Cuando tenemos otro tipo de patologías, como por ejemplo el síndrome de tracción vitreomacular, el OCT nos presenta es un arma que nos ayuda a poder discernir el tipo y poder saber exactamente el grado de la tensión que tenemos, el grado de la adherencia, los puntos adecuados donde se encuentra esta adherencia y también poder corroborar qué es lo que estamos viendo. Esto nos ayuda muchísimo para hacer diferencias entre lo que puede ser un agujero macular verdadero o lo que puede ser un pseudo agujero macular.
La retinopatía miópica, como veíamos hace un rato, en los OCTs convencionales es un problema porque la retina es demasiado curva. Al ser demasiado curva, pues el tamaño del escaneo no entra dentro del barrido que nosotros estamos haciendo. Este es el ejemplo de una paciente que tiene menos 25 de miopía. Ustedes pueden ver en la foto a color cómo se ve toda la esclera por la parte donde tenemos la atrofia de la retina. Las imágenes ANFAS nos permiten colocar un recuadro del tamaño del escaneo en la posición donde nosotros querramos ver. Y a la hora de ver BESCAN podemos ver que hay una atrofia de coroides total, inclusive en la parte inferior podemos ver algunas venas epiesclerales. Entonces, de acuerdo al tipo de OCT que ustedes tengan o con el que estén trabajando, mayor penetración en el tejido y mayor definición nos van a ayudar mucho en este tipo de casos para evitar los artefactos y los errores que podamos tener más adelante. En este caso tenemos un paciente con uveitis. La uveitis es una inflamación bastante severa. En este paciente era por una toxoplasmosis ocular. Podemos ver las bandas de adherencia vítrea. Acá se puede ver también un reflejo de la banda de adherencia vítrea. No es que esto tenga una forma de una carpa, sino que al tener un scan un poco más corto, hay un artefacto por reflexión. Pero lo que podemos definitivamente ver muy bien es la celularidad que tenemos a este nivel. Ustedes van a ver que a un lado de la banda se aprecian bastantes células, esto indica una vitreitis bastante marcada del lado de la lesión, y al otro lado de la banda pues podemos ver el vitrio un poco más limpio, con mucho menos celularidad. Así que la resolución que tenemos en la actualidad con los diferentes equipos de OCT nos permiten inclusive poder identificar muy bien lo que es la celularidad a nivel de la retina. Les hablaba hace un momento de lo que se llama imágenes multimodo. Imágenes multimodo nos va a permitir a nosotros ver no solamente los B-scan que tenemos en el OCT, sino también los C-scan como en la imagen inferior, que es lo que nos permite hacer una reconstrucción en el plano Z, y también tener a la vez visualización de los planos vasculares gracias a lo que es OCT angiografía, que vamos a conversar un poco más adelante. Entonces, en este caso de una retinosquisis fobiomacular, podemos ver el corte del B-scan característico, la imagen estrellada en la parte inferior, que es característica también gracias al C-scan, los plexos vasculares superficiales y profundos que no muestran ningún tipo de alteración, pues este proceso no tiene una alteración vascular, y la fotografía a color que nos permite ubicarnos dónde estamos haciendo los barridos. Este tipo de imágenes multimodo nos permite también poder ver el B-scan junto con la foto a color, los planos vasculares hasta la coroides. En este caso es la evaluación de un implante supracoroideo. Esto es para poder saber la posición y la localización correcta de este implante. La última imagen podemos ver una simulación de los vasos coroideos. Eso se llama vasculografía coroidea y es algo nuevo que se utiliza muchísimo y es muy, muy similar a lo que viene a ser verde indocianina. En algunos países en Latinoamérica, verde indocianina es una sustancia muy difícil de conseguir, hay muchas restricciones para su uso y pues poder utilizar una forma análoga, no invasiva de poder tener estas imágenes nos ayuda muchísimo. Todas estas imágenes bidimensionales pueden ser correlacionadas y reconstruidas en una imagen tridimensional. Estas reconstrucciones 3D nos permiten hacer cortes en diferentes zonas. Por ejemplo, este es el paciente que veíamos hace un momento con el implante supracoroideo. Si nosotros vemos la superficie de la retina, podemos ver perfectamente los puntos de adherencia del vitrio, y si hacemos cortes en diferentes zonas del cubo tridimensional que tenemos, eso nos permite hacer esta evaluación. Las reconstrucciones 3D pueden verse también en video. Nosotros, para poder utilizar estas imágenes como medio de información hacia el paciente o como formación de nuevos oftalmólogos, pues podemos tener estas imágenes tridimensionales y poderlas explicar de una mejor manera. Todo este tipo de reconstrucciones funcionan mejor cuando tenemos mayor velocidad y cuando tenemos mayor profundidad de las imágenes. Este es de nuevo el caso del implante supracoroideo que vimos hace un rato. Ustedes van a ver que la reconstrucción tridimensional puede irse pelando y podemos ir viendo la zona de estudio hasta la zona de interés y poder hacer diferentes rotaciones y diferentes colorizaciones de la imagen para poder ver exactamente el área de lesión. Anteriormente
este tipo de imágenes eran solamente para la parte de retina, pero con el advenimiento de nuevos OCTs y mayor velocidad también podemos hacer ciertas reconstrucciones más profundas como a nivel de la coroides, y en esta simulación hecha a base de diferentes PET scans podemos viajar a través de los vasos coroideos como si estuviéramos dentro de estos. Si bien es cierto, todo esto para los médicos no nos ofrece una mayor ventaja diagnóstica como arma de explicación para los pacientes sobre su patología o formación de nuevos médicos, pues es bastante útil. A través de medios opacos como estos, la resolución del OCT disminuye muchísimo. Muchas veces es difícil encontrar un OCT que pueda penetrar una catarata o un hemovitrio como esto. De nuevo voy a hacer hincapié en la longitud de onda. Mientras mayor longitud de onda tengan, van a poder tener una mejor imagen. Si bien es cierto, la imagen que tenemos a través de estos medios no nos presenta la máxima resolución, pues podemos obtener una adecuada visualización de este tipo de lesiones. Esta es una paciente con uveitis que llegó al servicio, tenía 34 años, presentaba iritis en el ojo derecho, presentaba sinequias posteriores, la agudeza visual era de cuenta dedos en ese ojo, había una catarata bastante marcada, flare, celularidad en cámara anterior, el otro ojo estaba en tisis bulbi y en realidad la pupila no dilataba nada debido a todas estas sinegias. Las imágenes de la parte anterior del ojo eran las que están viendo y la imagen del polo posterior pues era muy difícil de poder ver de manera adecuada. Utilizando un OCT con gran longitud de onda, con mayor penetración, pudimos atravesar este tipo de lesiones, pudimos hacer una medición adecuada de manera manual de los grosores de la coroides, en este caso, para poder evaluar este caso de uveitis. Y también pudimos hacer una evaluación automática de la coroides y poder hacer mapas de diferencia. El seguimiento de este tipo de patologías y la mejor visualización de estructuras a través de diferentes estructuras opacas, pues va mejorando muchísimo conforme la tecnología va avanzando. Con respecto al glaucoma, el glaucoma es una patología que no tiene solamente una forma de verse. El glaucoma tiene diferentes formas de verse. Nosotros tenemos muchos tipos de exámenes para poder evaluar glaucoma. Tenemos campos visuales, que son exámenes dinámicos, que nos van a presentar la forma de ver cómo está la visión de este paciente. Tenemos el OCT, que es un examen para poder ver la estructura y determinar si hay algún daño estructural que generalmente va a preceder a los daños funcionales. Y tenemos otros tipos de imágenes, como son las fotografías estéreo de nervio óptico o algún tipo otro de imagen que nos permita ayudarnos con esto. Voy a tomar prestado acá algunos slides de un muy buen amigo mío, el profesor Donald Hood de la Universidad de Columbia, que nos va a ayudar a entender mejor cómo va el OCT en este tipo de patologías, cómo viene a ser el glaucoma. Pues por definición el glaucoma, como todos sabemos, es una neuropatía óptica que va a afectar las células ganglionares y los axones de estas que conforman la capa de fibras nerviosas. Normalmente el equipo lo que va a hacer, de acuerdo al tipo de barrido que ustedes tengan, es o un escaneo como si fuera un cubo de diferentes tamaños, puede ser 6x6 o 9x9 sobre la cabeza del nervio óptico, y otro sobre la mácula para poder evaluar lo que es las células ganglionares. Algunos OCTs también usan un escaneo circular sobre la cabeza del nervio óptico, lo cual nos va a ayudar a medir lo que viene a ser la capa de fibras nerviosas de la retina. Entonces, de acuerdo a la capa de fibras nerviosas de la retina y la disposición de esta, pues no existe una prueba única para detección del glaucoma. Y lo que nosotros debemos estar buscando es un patrón específico de cambios anatómicos a nivel del nervio óptico y también del comportamiento a nivel del campo visual. Si lo que nosotros estamos viendo a nivel del nervio óptico, lo que el OCT está midiendo a nivel de la capa de fibras y las células ganglionares, correlaciona con el defecto que nosotros esperamos encontrar a nivel del campo visual, entonces la unidad clínica nos va a poder decir que realmente hay un cambio anatómico a nivel del disco óptico y que realmente esto es una patología relacionada a la neuropatía óptica. Nosotros estamos buscando evidencias de defectos arqueados, básicamente.
Entonces, nosotros conocemos la disposición de las fibras nerviosas, conocemos que la célula que se encuentra en este punto nos va a llevar un axón al nervio óptico, la célula que se encuentra en este punto nos va a llevar otro axón, esto viene a ser el haz papilomacular, y las células que se encuentran un poco más alejadas comienzan a describir los clásicos patrones arqueados que nosotros conocemos en la distribución de las fibras nerviosas. Entonces, este tipo de distribución es la que nosotros debemos buscar cuando estamos tratando de evaluar algún defecto glaucomatoso importante. Las regiones que muestran las flechas son las regiones que tienen, las flechas amarillas, son las regiones que tienen mayor vulnerabilidad. Entonces nosotros vamos a ver que en estas zonas, que son donde tenemos la distribución de la capa de fibras nerviosas, el sector vertical, el sector superior e inferior, son los que son más sensibles y son los que van a tener o verse afectados por la patología glaucomatosa en mayor cuantía. Ese es el sector que nosotros debemos ver. Podemos tener al lado un paciente que tiene mielinización de fibras nerviosas, entonces se puede ver perfectamente cómo es la distribución de estas diferentes estructuras. Defectos en estas estructuras definitivamente nos van a dar los defectos arqueados, que son los que nosotros estamos buscando para poder hacer el diagnóstico más específico de lo que es el glaucoma. Entonces, en varios trabajos se ha encontrado que la retina tiene diferentes cuadrantes con diferentes disposiciones de fibras nerviosas. Ya podemos ver acá la distribución por cuadrantes y los sectores donde van a comenzar a salir las fibras. Ya sabemos que los sectores verticales, que están a 90 grados o a las 12 y a las 6, son los sectores que van a verse más afectados con lo que viene a ser el glaucoma. Esta disposición de fibras van a ir al lado temporal de la retina, que viene a ser el lado nasal del campo visual. Recuerden que en el campo visual todo esto se encuentra invertido. Entonces, a la hora que nosotros evaluamos en la mayor parte de OCTs la distribución de la capa de fibras nerviosas, lo que viene a ser el ISNT, normalmente esto empieza del sector nasal. Podemos tener el plot también empezando del sector temporal y terminando en el sector temporal cuando hacemos un escaneo circular sobre la cabeza del nervio óptico. Empezar de esta forma, lo que nos va a dar con el clásico visualización de los grosores de retina y de capa de fibras nerviosas, es que la mácula o las fibras nerviosas que llevan información hacia la mácula van a quedar partidas a un lado del otro, teniendo la parte nasal en medio. Entonces no vamos a tener la zona de mayor sensibilidad de nuestro ojo, de nuestra retina, realmente completa, pues la vamos a tener partida. Si nosotros cambiamos el clásico punto y empezamos del sector nasal haciendo un escaneo peripapilar a la cabeza del nervio óptico, vamos a tener que ahora sí tenemos la parte nasal en la parte inicial y vamos a poder tener la mácula completa en la parte central de este plot. Al hacerlo de esta manera, vamos a tener una correlación anátomo-funcional mucho más clara con respecto a lo que viene a ser los escotomas y las variaciones que nosotros podamos encontrar a nivel del campo visual. Veamos este ejemplo. La mácula, pues, está dentro de 8 grados centrales, 15 grados si consideramos el escalón nasal, pero la parte central de la mácula se encuentra más o menos 8 grados. Si nosotros vemos el esquema, vamos a poder ver que la parte de fijación, la parte central de la mácula, con esta nueva disposición ya se encuentra en medio. Eso nos va a permitir poder evaluar esta zona, que es menos del 2% de la retina, pero es donde se encuentra más del 30% de las células ganglionares, y es por eso es que es tan importante su evaluación. En esta manera vamos a poder tener en la parte central los 8 grados de la mácula y llegar hasta los 15 grados del escalón nasal. Entonces, pongamos un ejemplo práctico para poder entender esto un poco más. Este es un ejemplo que Donald presenta en sus clases en Columbia. La idea es ver si este ojo definitivamente tiene glaucoma, si probablemente tiene glaucoma, o si en realidad no tiene glaucoma, definitivamente no tiene glaucoma, o no sabemos exactamente. Entonces, les presento las imágenes del nervio óptico.
Las imágenes del nervio óptico de este ojo presentan un anillo neuroretinal bastante bueno. Esto de acá nos permite poder evaluar y poder saber si hay algún tipo de alteración. Si nosotros vemos solamente la patología del disco óptico, pues probablemente digamos que el paciente no tiene una alteración glaucomatosa definitiva. Si hacemos la correlación con el campo visual, en el campo visual podemos ver que se encuentra dentro de límites normales, según el reporte que nos da el campo visual, y que la desviación media también es menos del 2%, de 2.28 decibeles, lo cual se encuentra también dentro de rangos de normalidad sin tener alguna variación significativa. Sin embargo, a la hora que nosotros evaluamos el campo visual, cuando vemos el total deviation y el pattern deviation, podemos encontrar ya algunos puntos que podrían indicarnos que hubiera algún tipo de efecto a este nivel. Entonces, con esta información, más la información que nosotros vemos del OCT, en el cual tenemos todos los valores dentro de lo normal, acá el grosor total dentro de lo normal, los análisis por cuadrante dentro de lo normal, y vemos que todo el gráfico de células nerviosas se encuentra dentro de lo normal, pues podríamos decir que si no hay una alteración en el campo visual y no hay una alteración a nivel de los grosores del OCT, pues este paciente no tendría glaucoma. Sin embargo, vemos acá que hay un defecto a la hora de hacer la segmentación. El shadowgram viene a hacer los diferentes escaneos de OCT sobre este punto. Hay una incongruencia en la capa de fibras nerviosas que hace que esté ligeramente movido de sitio y que quizá nos hiciera sospechar que pudiera haber cierto grado de alteración en la medición. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los campos de estudio para glaucoma deben coincidir topográficamente para poder hacer un diagnóstico adecuado. La pregunta, durante sus clases, Donald a los alumnos, pues el 40% de los pacientes indicó que de los alumnos, perdón, indicó que tenía algún cierto grado de patología y el 60% indicó que no había ningún tipo de problema a este nivel, en este ojo en particular. Al cambiar el reporte y poder colocarlo de la manera más anatómica y más estructural, nosotros vamos a ver que hay ciertos puntos que nos hicieran sospechar que hubiera algún tipo de patología a este nivel. Si nosotros vemos ahora en el mapa de grosor, se comienza a ver un defecto. En el análisis de células ganglionares se comienza a ver un defecto también, y a la hora de hacer la medición podemos ver que hay una caída en el sector temporo inferior que es correlacionado con los defectos que nosotros estamos viendo. El defecto arqueado es fácilmente identificable en este paciente y podemos saber con el campo visual que estos puntos correlacionan en el campo 24.2 con los cambios que estábamos viendo en el pattern deviation y en la parte central en el 10.2 también con los cambios que estamos viendo con respecto a las células ganglionares. Entonces, podemos ver fácilmente que hay una correlación entre todos los estudios. El mapa de grosor nos muestra diferencias, el mapa ANFAS nos muestra diferencias, el análisis del campo visual también nos muestra diferencias en diferentes zonas y esto nos localiza los puntos importantes que nosotros debemos ir evaluando para poder ver esta patología. Entonces, al ver este nuevo ejemplo, ahora 80% piensa que el ojo definitivamente tiene glaucoma o probablemente tiene glaucoma y un 20% piensa que este paciente no tiene glaucoma. Probablemente a ustedes les pasó lo mismo, pues como les decía inicialmente, para poder ver glaucoma o diagnosticar glaucoma adecuadamente por medio de OCT, tenemos que tener una información de campo visual, información del nervio óptico, información estructural, y en base a todo eso, cuando coincide todo eso, podemos hacer un diagnóstico más definitivo. Acá tenemos otro ejemplo. Este es otro paciente que tiene una simulación del campo visual en el reporte de Donald Hood y nos permite ver una zona donde se encuentra un escotoma. En la imagen ANFAS de la retina podemos ver también que hay una imagen relacionada a la pérdida de células ganglionares y también en el mapa de grosor podemos ver dónde se encuentra el defecto, señalado en estas flechas de color rojo.
Si nosotros hacemos la unidad de todo esto, hacemos un campo visual o vemos la simulación del mismo, pues vamos a podernos dar cuenta que los defectos realmente están correlacionados. Si nosotros extrapolamos esto al estudio de nervio óptico, vamos a ver que este defecto que está señalado en la flecha roja se encuentra en la zona temporoinferior del campo visual. Podemos ver lo que en la simulación nos muestra un defecto y que todo esto está correlacionado, pues esta zona de acá, que es la zona donde tenemos mayor daño o mayor posibilidad de daño por glaucoma, se encuentra correlacionada tanto por la distribución de capa de fibras. Este defecto corresponde a esta zona de pérdida en la capa de fibras nerviosas y también corresponde al lado donde nosotros esperamos tener el defecto arqueado dentro de lo que es el estudio completo. Entonces, todos estos campos en este caso están topográficamente coincidiendo. Este paciente presenta defectos aquí. Este defecto del campo visual simulado en la parte inferior del grosor de capa de fibras lo vamos a ver en la parte superior del campo visual. Todos los defectos tienen que coincidir. Esta zona de acá es el defecto de nuevo en la retina. Si nosotros lo invertimos, vamos a poder ver que esto corresponde a un defecto en el campo visual, de acuerdo a la zona donde nosotros estamos pudiendo hacer el barrido. Donald comenta mucho que nosotros deberíamos aprender a leer estos defectos topográficos como los radiólogos leen una tomografía. Si nosotros tenemos en cuenta la distribución de las fibras nerviosas del nervio óptico, podemos hacer una correlación bastante similar a lo que viene a ser la distribución de los dermatomas en el estudio de la médula espinal y adecuadamente y topográficamente vamos a poder llegar de manera más fácil a lo que viene a ser el diagnóstico de glaucoma. Si nosotros aprendemos a hacer esto, vamos a poder saber que los defectos en cada una de las diferentes zonas de la retina o estudios de la cabeza del nervio óptico van a corresponder a diferentes zonas de defectos arqueados que nosotros vamos a encontrar en la retina. Entonces, este defecto corresponde a esta zona de acá, este otro defecto corresponde a esta otra zona, y al final vamos a poder tener una idea de la distribución adecuada de cada uno de los defectos glaucomatosos, y en base a esto vamos a poder ver y hacer simulaciones de los diferentes patrones. Estos defectos en el sector superior, pues según el probability plot de la capa de fibras nerviosas, nos deben dar defectos en el campo visual en diferentes zonas. Si nosotros vemos y nos llevamos como lección que para glaucoma todos los defectos deberían coincidir. Si podemos tener información de campos visuales, nervio óptico, y ver que los defectos o los notch que nosotros encontramos en el nervio óptico correlacionan con el OCT y correlacionan perfectamente con el campo visual, pues el diagnóstico de glaucoma, que ya per se es un poco difícil, sobre todo en estadios iniciales, va a ser un poco más fácil y nos va a permitir tener mucho mejor diagnóstico fino de esta patología. En la última parte de este webinar quiero hablar un poco de lo que viene a ser OCT angiografía. OCT angiografía ya tiene un tiempo con nosotros. Es una manera de ver la parte vascular del ojo sin necesidad de colocar una sustancia de contraste. Lo que va a hacer el equipo es pasar de 4 a 8 veces en cada una de las líneas, cada uno de los BESCAN que nosotros estamos haciendo, y de esta manera poder medir lo que viene a ser el paso de los eritrocitos dentro del vaso sanguíneo. Como dentro de la retina, la única estructura que está en movimiento constante es la sangre, al nosotros pasar 4 a 8 veces en ese punto, pues vamos a poder definir cómo se está moviendo esta sangre y qué trazado está siguiendo. Es como poder hacer un mapeo de un río. Si nosotros podemos medir esto y podemos saber exactamente cómo está siguiendo el trayecto, vamos a poder dibujar el vaso. Al poder dibujar el vaso, vamos a poder ver tanto los vasos normales en los diferentes plexos de profundidad, como los vasos anormales en el caso de patología, o la ausencia de vasos también en el caso de otro tipo de patología como viene a ser la diabetes. El tiempo de escaneo varía según la velocidad de los equipos, puede ser entre 2 a 3 segundos. La exploración regular son 640 por 640 puntos en un área de 6 por 6, pero en la actualidad podemos hacer inclusive áreas un poco más grandes, lo cual nos ayuda a poder ver bastante el polo posterior.
Los datos tridimensionales requieren una adecuada segmentación. Hemos hablado de segmentación en la parte anterior. Es muy importante. Errores de segmentación nos van a dar nuevamente errores a la hora de poder ver este tipo de patología. Nosotros tenemos en la cabeza, nos enseñaron durante mucho tiempo en la facultad lo que vienen a ser los estudios en base a sustancias de contraste, normalmente fluoresceína para lo que viene a ser la angiografía con fluoresceína o indocianina verde para poder ver los plexos coroides. Ambas sustancias nos presentan fuga de colorante. Cuando nosotros encontramos algún punto de fuga, eso se va a traducir en los puntos hiperreflectantes que nosotros podríamos ver en la angiografía, y eso definitivamente nos hacía pensar que debajo de ese punto de fuga había un fallo estructural anatómico que estaba haciendo que este colorante se extravase. OCT angiografía no hace esto, nosotros no utilizamos colorante para esto, por lo tanto no vamos a poder ver los puntos de fuga. Lo que nosotros vamos a poder ver a este nivel son los daños estructurales que están produciendo esa fuga de colorante. Entonces tenemos que cambiar un poco la manera de pensar para poder utilizar OCT angiografía. Tenemos que tener en cuenta que lo que viene a ser puntos de fuga ya no se va a encontrar. Lo que nosotros vamos a encontrar son alteraciones vasculares que corresponden a esos puntos de fuga. Para poder hacer el estudio, nosotros tenemos que utilizar diferentes planos de referencia que les llaman slabs. Cada uno de los slabs corresponde a una profundidad diferente dentro del estudio y los algoritmos automatizados van a definir muy bien estos planos de referencia. Entonces, tenemos 4 planos de referencia principales. El primero es el plexo superficial. El plexo superficial viene a ser las ramas de la arteria y la vena central de la retina. En este caso, el CESCAN va a delimitar muy bien este perfil a nivel de la capa de células ganglionares, y esto, entre estas 2 líneas rojas, nos permite ver lo que es el plexo vascular superficial en los 360 grados. Nosotros vamos a hacer el estudio. Esto es lo que acostumbrados a ver cuando hacíamos OCT con angiografía o hacíamos angiografía con fluoresceína. El segundo plexo importante viene a ser el plexo profundo. El plexo profundo, pues, no se ve con angiografía con fluoresceína, porque al pasar el colorante por los vasos más grandes, estos red de vasos capilares muy pequeños quedaban tapados por el flash que tenía la fluoresceína y el estudio que teníamos en los plexos grandes superficiales. Entonces, esta delgada red capilar, pues la podemos ver mucho mejor y mucho más definida en lo que viene a ser OCT en geografía. Y es muy importante porque acá es donde comienzan a aparecer los cambios iniciales relacionados con patología como retinopatía diabética. El aumento del área foveal vascular, la formación de microaneurismas, la formación de irmas, pues se ven mucho mejor en esta capa que en los plexos vasculares superficiales. La tercera zona de estudio corresponde a lo que viene a ser la retina externa, que es la capa de fotorreceptores. A ese nivel nosotros no deberíamos encontrar ningún tipo de vaso, pues esta capa no presenta ningún plexo vascular. Sin embargo, cuando hay patologías que están entrando en la retina, cuando rompen la membrana de Bruch, en el caso de membranas neovasculares coroideas, pues vamos a ver que es acá donde las vamos a encontrar y poder definir la forma mucho mejor. El cuarto plexo viene a ser el plexo de coroides y coriocapilaris. Anatómicamente nosotros vamos a delimitar lo que es la coriocapilaris desde la membrana de Bruch hasta 30 micras por debajo de esta. Podemos mover los diferentes slabs para poder tenerla más pegada a lo que viene a ser la membrana de Bruch. La mayoría de estudios coloca este plano de limitación alrededor de las 24.6 micras, que es una zona promedio para poder hacer un estudio adecuado de coriocapilaris. Lo que se encuentra por debajo de 30 micras son la capa de vasos medianos, la capa de Sadler y la capa de Haller, y por debajo de estas los vasos coroideos profundos, que son hasta 250 micras por debajo del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, estas 4 capas corresponden a diferentes plexos vasculares. La capa superficial localizada con este slide anatómico histológico, la capa profunda
pues a nivel de la parte plexiforme, los fotorreceptores para la parte de la retina externa y la zona de coriocapilaris, pues por debajo de la membrana de Bruch. Entonces recuerden que hay tres plexos vasculares en realidad: superficial, profundo y coriocapilaris. La retina externa es una zona avascular donde no deberíamos ver ningún tipo de vaso, a no ser que sea patológico. Veamos un poco de ejemplos sobre esto. Si nosotros hacemos OCT-angiografía, podemos hacer diferentes tamaños de OCT-angiografía. En este caso, estudio de nervio óptico, 3x3, centrado en la cabeza del disco. Se está utilizando bastante para lo que es glaucoma también. Van a poder ver un estudio de lo que es el entramado de vascular para ver la red capilar del nervio óptico. Y a la derecha van a poder ver un estudio de colores, lo que viene a ser la densidad vascular, pues viendo diferentes zonas donde hay diferente perfusión sobre la cabeza del disco. Entonces, nosotros podemos aumentar el tamaño del escaneo, utilizar 4.5 por 4.5, sigue siendo bastante útil para estudios de glaucoma, pero muy pequeño para estudios de retina. 6x6 es el escaneo estándar que estamos haciendo para estudios de retina. Es un escaneo muy similar a los tamaños de OCT que hacemos, los B-scan de OCT que hacemos sobre la mácula, pero en la actualidad también podemos hacer escaneos más grandes. Se puede hacer 9x9, ya tenemos un área mucho mayor de escaneo, y también podemos hacer estudios de 12x12, que nos va a permitir ver casi todos los 45 grados que normalmente vamos a utilizar nosotros en angiografía con fluoresceína o en fotografía a color de la parte interna. En base a todo lo que viene a ser OCT angiografía, nosotros podemos sacar las imágenes ANFAS, que nos van a permitir ver, en este caso, distribución de fibras nerviosas, o también los estudios de coroides con lo que viene a ser la vasculografía coroidea. Veamos algunos ejemplos de esto. Tenemos acá un paciente con retinopatía diabética. A la derecha es una retinopatía diabética no proliferativa y el otro es una retinopatía diabética proliferativa. Vamos a ver en el plexo superficial, en las zonas de las flechas, dónde se encuentran las lesiones, y en el plexo profundo vamos a ver la deformación del área foveal avascular. Definitivamente en la retinopatía diabética proliferativa, en el plexo profundo van a haber muchas más alteraciones correspondientes a microneurismas y también mucho mayor alteración de lo que viene a ser el área foveal avascular, que podemos ir midiendo para poder utilizarla como seguimiento en diferentes tipos de patología. De nuevo, el mapa de densidad vascular nos ayuda a poder ver muy bien cómo están las zonas y poder identificar mucho mejor las diferentes lesiones que nosotros vemos. Este es un paper que ha sido publicado este año por el doctor Basada, demostrando la importancia de la medición de la zona foveal avascular en pacientes que tienen retinopatía diabética. Algunos equipos miden la zona foveal avascular de manera automática, otros la miden de manera manual. Siempre hay que hacer pequeñas correcciones cuando se mide de manera automática, pero definitivamente es un área de interés que está siendo muy estudiada gracias a lo que viene a ser OCT-angiografía, y hay muchos papers sobre eso. Si nosotros hacemos la correlación con lo que viene a ser angiografía con fluoresceína, lo que viene a ser OCT-angiografía y el mapa de densidad, podemos ver que hay una correlación clínica importante. ¿Y por qué es importante estudiar este tipo de alteraciones vasculares? Pues nos van a indicar cómo está progresando la patología, en este caso, retinopatía diabética. Si nosotros hablamos de membranas neovasculares, las membranas neovasculares durante mucho tiempo han sido estudiadas por el B-scan y por angiografía con fluoresceína, sobre todo para poder saber la actividad de estas membranas. En este caso nosotros podemos ver en la parte superior un B-scan que corresponde claramente a una neovascularización coroidea. Podemos ver la foto a color, que también presenta ciertas zonas de atrofia y ciertas alteraciones, y con la reconstrucción tridimensional de la OCT-angiografía podemos ver perfectamente y definir el tipo de membrana neovascular que tenemos. Si ustedes prestan atención al B-scan de la parte superior y lo comparan con este otro, vamos a ver que es bastante similar. Sin embargo, ahora la membrana neovascular que nosotros estamos evaluando tiene una forma diferente. La membrana anterior tenía forma de un abanico, esta tiene forma de algas marinas, como si tuviera un tronco y hubieran varios vasos que están saliendo de esta.
Este es otro tipo de membrana neovascular. Acá tenemos dos vasos nutricios, es como si fuera un ovillo de neovasos, y cada una de estas estructuras y cada uno de estos tipos anatómicos de las membranas neovasculares, gracias a OCT angiografía, se están viendo y se están estudiando y definiendo cada vez mejor. Aun cuando tenemos alteraciones en la superficie que nosotros vemos en la foto o en el BESCAN podrían corresponder a una zona de atrofia, con la adecuada definición de OCT angiografía podemos ver si hay algún tipo de flujo a este nivel, si esta membrana está activa, y como pueden ver en el plexo superficial no presenta ninguna alteración. Las alteraciones las comenzamos a ver en los plexos más profundos conforme vamos a ir viendo este tipo de escaneos y vamos a irnos profundizando más. Acá tienen otro tipo de membrana neovascular, también sobre una zona de atrofia. Ven que hay un tronco central que está entrando en la retina y sobre este se abren, como si fueran las ramas de un árbol, las diferentes ramas de este tipo de membrana. Entonces, estamos viendo que las membranas neovasculares tipo 1, tipo 2 o tipo 3 van a tener diferentes estructuras anatómicas y probablemente se está tratando de mostrar hay algún tipo de relación con la diferente respuesta a los antiangiogénicos basado en los diferentes tipos anatómicos de membranas neovasculares que tenemos. En este caso, un paciente con una zona de atrofia, pues si nosotros veíamos el BESCAN, probablemente muchos piensen que no es necesario tratar a este paciente porque ya estaba bastante atrofiado. A la hora de ver el OCT angiografía podemos definir que hay una membrana bastante bien dibujada. Esta zona de neovascularización definitivamente tiene flujo, porque si no tuviera flujo no estaría dibujada en el patrón de OCT angiografía. Se decidió tratar al paciente. Ustedes ven que la zona de edema ha disminuido, la zona de la membrana activa también han disminuido, hay una regresión de los neovasos y lo que estamos viendo en el escaneo inferior realmente es solamente la zona de atrofia real que tenemos en este momento. Entonces, OCT angiografía nos ayuda muchísimo para patologías vasculares como diabetes, nos ayuda muchísimo para patologías vasculares como neovascularizaciones. También nos ayuda muchísimo para diferenciar y poder delimitar zonas donde no haya aporte sanguíneo y de acuerdo a la profundidad con la que nosotros podamos hacer los estudios, vamos a poder atravesar sangre, como en este caso, que tenemos una serie de hemorragias, y podemos ver que a nivel de la mácula, los plexos superficiales no presentan mayor alteración, sin embargo, a nivel de la cabeza, el nervio óptico sí presentan bastantes alteraciones. Podemos ir profundizando aún más en el estudio para poder ver la parte vascular de la coroides, y no es una restricción dependiendo del tipo de longitud de onda que se utilice, las estructuras opacas como son las cataratas o en este caso diferentes tipos de hemorragia en diferentes puntos. En la actualidad, el campo de OCT, angiografía máximo que podemos hacer en un solo barrido es de 12 por 12, pero podemos tener una imagen de campo amplio haciendo una reconstrucción como un mosaico, al igual que lo hacemos en fotografía a color. Entonces podemos obtener una correlación bastante buena en lo que viene a ser las estructuras y poder ir un poco más allá de lo que viene a ser la zona de estudio normal, que vendría a ser el centro de la fobia o el nervio óptico, para poder ver un poco más allá en la periferia. Segmento anterior se utiliza muchísimo también en OCT, debido al tiempo limitado que tenemos en este webinar, vamos a dejar la parte de segmento anterior para otra ocasión. Solamente quería comentarles que hay muchos trabajos hechos en esto, mediciones de ampollas en válvulas pues, para glaucoma, mediciones de músculos extraoculares en el caso de los pacientes con estrabismos, correlaciones para poder ver el ángulo y poder hacer diferentes mediciones en las partes del segmento anterior. Y bueno, vendría a ser tópico de una charla diferente esto que probablemente hagamos más adelante. Vamos a ver si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos conversado el día de hoy. Tenemos una pregunta que ya ha sido respondida. ¿Alguna otra pregunta que quieran tener sobre la charla, sobre el tópico? Vamos a esperar si tienen alguna pregunta un momento.
Pues bien, parece que ha quedado bastante... Ah, sí, tenemos una pregunta acá. Vamos a ver. ¿Cuáles equipos ST recomienda para un oftalmólogo que esté iniciando su práctica? Pues eh, para un oftalmólogo que esté iniciando su práctica, yo recomendaría un Spectral Domain. Los equipos de SwepSource, si bien es cierto, nos dan mucha mejor definición, son bastante más costosos. Mientras más tipo de diferentes imágenes tenga el equipo, si tiene foto a color, si tiene angiografía, si tiene OCT angio, si tiene SwepSource OCT, pues va a incrementar el costo. Normalmente lo que nosotros podemos ver en ambos equipos es bastante similar. Si nosotros queremos ver a mayor detalle, pues necesitamos algo que sea un poco más profundo, pero para empezar yo recomendaría que usen Spectral Domain, pues es algo que le va a poder ayudar muchísimo. Creo que tengo otra pregunta por acá, déjenme ver. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo hago angiografías y pues me ha pasado que cuando se le pone el contraste al paciente nunca llegó al ojo. También se quedó donde se le puso. Pues dependiendo de la localización donde se coloque para poder hacer el contraste, pues nosotros podemos tener una extravasación del contraste a nivel local. Si el contraste no ha llegado a la retina, es que probablemente no haya estado en vena desde un inicio. Es muy fácil darse cuenta de esto porque en realidad vamos a tener algunas zonas de inflamación en la parte local del brazo. Si nosotros no encontramos fácilmente la vena a nivel del brazo, podemos buscar algunas otras zonas. Eso es mucho más difícil en pacientes diabéticos, pues las venas están un poco más profundas. Así que normalmente si no llega el contraste al ojo es que se ha extravasado y ha quedado en la posición donde se ha puesto. Sí estuvo en vena, pero también me toca que un paciente demoró 3 minutos en llegar al ojo. Pues estos son problemas vasculares que realmente son más difíciles de poder documentar. Normalmente el tiempo vaso-retina pues debería ser alrededor de los primeros segundos, no debería demorar más de 5 segundos en llegar al ojo. Esto también va a ser diferente en el tamaño, de acuerdo al tamaño del paciente, ¿no? ¿Cómo se miden las paquicoroides? Depende del OCT que tengas, pues vamos a poder hacer mediciones automáticas o vamos a poder tener mediciones manuales también. La paquicoroide se define una coroides engrosada a nivel de la parte de, no de los vasos medios, sino de los vasos más profundos. Si ustedes tienen un OCT que permite atravesar muy bien estas estructuras, pues vamos a poder hacer unas mediciones manuales utilizando calipers, como vimos el ejemplo de la uveitis. Algunos OCT permiten hacer mediciones automáticas también de eso, para poder hacer una medición automática de la coroides y definir si es una paquicoroides o una coroides normal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el OCT debería tener algo que nos permita llegar mucho más profundo. Para llegar mucho más profundo necesitamos una mayor longitud de onda. Si yo tengo una mayor longitud de onda, voy a poder definir mucho mejor las estructuras profundas y voy a poderlas medir mucho mejor. Recuerda que si nosotros usamos Spectral Domain para eso, el problema que vamos a tener es que la definición de la coroides es muy difícil de ver bien porque el epitelio pigmentario va a bloquear mucha esta luz. Entonces, sí, para mediciones coroideas, recomiendo utilizar SwepSource OCT. ¿Existe un angio OCT que grabe video y a la vez tome fotos? Pues podemos grabar video de angio OCT, pero no podemos tomar fotos a la vez. O utilizamos video o tomamos las fotos. El registro del video en realidad lo vamos a hacer por medio de lo que viene a ser las imágenes UNFAST. No es un video en el tiempo como el que nosotros estamos acostumbrados a ver en una angiografía con fluoresceína, es un video de las estructuras y la profundidad a la cual estamos haciendo el barrido. Entonces el video lo que nos va a mostrar es desde la superficie del vítreo cómo vamos a ir profundizando en diferentes estructuras para ir pudiendo ver los diferentes plexos vasculares. Normalmente utilizamos fotografías para esto, utilizamos mapas de densidades vasculares, pero si hay alguna forma de poder grabar el video,
No va a salir en un reporte, pues es algo más dinámico, pero sí hay forma de hacerlo. ¿Cada cuánto se aconseja hacer angio-CT para control de glaucoma? Puede ser tan rápido como cada mes. Cada mes no vamos a encontrar un cambio real sobre esto. Normalmente el mismo patrón de seguimiento que pudieras hacer en un paciente con glaucoma con un OCT convencional. Yo lo haría cada 6 meses, mínimo una vez al año, si quiero encontrar algún tipo de cambio. Normalmente para hacer seguimiento en glaucoma nosotros estamos haciendo seguimiento con células ganglionares, capa de fibra nerviosa o fotografías de disco. Ya hay software que permite hacer seguimiento también con OCT angiografía, entonces yo voy a poder ver los cambios en el tiempo de acuerdo a las diferentes zonas donde yo pudiera tener diferentes áreas de hipoxia o de hipoperfusión a nivel de la cabeza del disco. Así que mi recomendación sería cada 6 meses. Si lo haces una vez al mes, no vas a encontrar un cambio real, definitivo. Y si tu paciente se mantiene estable, pues mucho menos, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar estudios sobre mediciones de la vasculatura de la cabeza del nervio óptico? Hay muchos estudios sobre mediciones de la vasculatura de la cabeza del nervio óptico. Normalmente se pueden encontrar en la página de la Academia Americana de Oftalmología algunos, otros vamos a tenerlos en la página de Ophthalmology, también que es la revista de la Academia. Pues es algo que recién se está empezando a trabajar. Probablemente no encuentres muchas publicaciones de eso, pero yo debo tener algunas publicaciones y si te interesa puedes dejarme tu contacto, Orlando, y te puedo pasar algunos de los estudios que estamos trabajando y que quizás te sean de utilidad. Carlos nos pregunta, ¿qué opino del fórum de OCT en campimetría? Forum es una forma de poder hacer o poder ver en una sola pantalla lo que viene a ser los estudios de OCT y lo que viene a ser la campimetría. Lamentablemente no hay una relación entre uno y el otro. Lo único que me permite es ver dos imágenes a la vez. Si yo veo dos imágenes a la vez, pues es mucho más fácil poder correlacionar lo que viene a ser el defecto estructural con el defecto funcional de la campimetría. Me ayudaría mucho más poderlo tener en un solo reporte y poderlo ver todo junto. En este caso, el reporte que trabaja Donald Hood es mucho más interesante, pues como hemos visto en la charla, hay una relación anátomo-funcional mucho más fácil de identificar a este nivel. No está mal, pero no hay una correlación directa, no me permite verlo, entonces hay otras opciones que nos ayudan un poco más. ¿Cada cuánto tiempo recomiendo hacer OCT para seguimiento de membranas vasculares, neovasculares luego de tratamiento? El OCT para seguimiento de membranas neovasculares debería ir de la mano con OCT angiografía. Si nosotros vemos solamente el VESCAN, nosotros vamos a poder ver que hay resolución del edema, resolución de la membrana, pero no vamos a poder ver realmente cómo está la regresión de estos neovasos. Si nosotros hacemos OCT angiografía junto con el VESCAN, nos va a ser mucho más útil. ¿Cada cuánto tiempo? Pues en membranas neovasculares nosotros hemos visto respuestas tan rápido como dentro de la primera semana, a diferencia de la angiografía con fluoresceína, que uno no la puede hacer por diferentes motivos de manera seguida. El OCT angiografía o el VESCAN para seguimiento de membranas neovasculares puede hacerlo al día siguiente de la inyección, a la semana, 15 días y al mes. Normalmente los cambios no van a ser tan rápidos, pero si nosotros hacemos cada 15 días el barrido, va a ser bastante útil. ¿Existen parámetros para diferencias en lesiones arteriales y lesiones venosas? Me imagino que estás preguntando sobre OCT angiografía. No hay un parámetro para diferenciar lesiones arteriales y lesiones venosas en la actualidad. Podemos definir de acuerdo a la zona de no perfusión si se trata de la arteria o la vena que ha sido afectada en el caso de una obstrucción, o podemos también definir si es una rama o si es toda la vena o toda la arteria que está siendo afectada. Podemos medir y diferenciar el territorio, pero no hay un parámetro específico para las diferentes lesiones arteriales y venosas, por lo menos al día de hoy.
¿Me podría pasar las referencias de las mediciones en OCTA del nervio óptico y si tiene análisis de células ganglionares y algo de su uso en neurooftalmología? No tengo un major en neurooftalmología, en realidad no trabajo mucho con neurooftalmo. Sí tengo lo que me pides sobre las mediciones de OCT de nervio óptico y de los análisis de células ganglionares. Tengo tu correo. Terminando la charla, pues podemos pasarte a hacer el alcance de algo de eso. Ariadna, gracias por la pregunta. Listo, tenemos varios mails ahí. Tengo un poco de tarea para mandarles. A veces me demoro un poco en responder porque tengo muchas cosas que hacer como todos ustedes, pero siempre respondo, así que no se preocupen mucho por eso. Una pregunta. En el SwebSource OCT de la cabeza, Mario, muchas gracias por estar acá. En el SwebSource OCT en la cabeza del nervio óptico, ¿cómo se mide el grosor del borde neuroretinal? ¿Es desde el fin de la membrana de Bruch? Muy buena pregunta, Mario. En realidad ahorita lo estamos midiendo a nivel del fin del epitelio pigmentario de la retina, con el software actual. Pero hay muchos OCTs que sí lo miden a nivel del fin de la membrana de Bruch. Es un punto de reparo anatómico mucho más específico y es mucho mejor medirlo a nivel de esto. Yo creo que la mayor parte de OCTs están migrando hacia la medición del borde neuroretinal a nivel de la membrana de Bruch. En la actualidad estamos trabajando sobre eso y yo creo que todos los OCTs van a ese camino, a medirlo a nivel del fin de la membrana de Bruch. No tenemos más preguntas por el momento. Bueno, yo creo que ha sido una sesión bastante buena. Ha sido espero que haya sido bastante útil para ustedes. He tratado de darles la mayor parte de conocimientos generales. El tema de OCT es muy amplio. En la actualidad tenemos se utiliza para muchos estudios diferentes y para mucha evaluación de diferentes patologías. Espero que de verdad les haya servido esto y bueno, muchas gracias por su atención y por asistir a este webinar. Tienen mi contacto de correo en la parte inferior para cualquier otra pregunta que deseen realizar más adelante y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por asistir.